bien, hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, allá tras cámaras, productor y director de cámaras, Oscar Lorenzana, director de audio, profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a difundir las investigaciones de las tesis de egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Historia, de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigaciones en Humanidades en Ciencias Sociales del UAM, Miscelánea Histórica tiene invitada a Carolina García Sánchez. Y bueno, Carolina, ¿cómo estamos el día de hoy? Buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? Bien, bien. Estamos, bienvenida. Pues contentos también de tener, retomar estos temas de historia, y considerando que pues bueno, eres parte de la generación ¿de qué generación eres? ¿Decías? 2010, 2014. Ah, bueno, pues mira, 12 años más o menos de un egreso, 13. Y bueno, Carolina, usualmente comenzamos con preguntas de tipo personal, que tienen que ver un poco con el rescate de nuestra propia biografía. Carolina, ¿cómo es que llegas a esta facultad? ¿Cómo nace este gusto por la historia? Pues yo desde bachilleres, yo estudié en bachilleres, mi idea era estudiar algo sobre historia, porque mi pueblo tiene mucha historia sobre las culturas prehispánicas, ¿no? Había muchas figurillas, pues mucho material de donde trabajar. Entonces me comentaba mi profesor de bachilleres que tenía yo pues mucho de dónde tela con donde cortar, y tenía yo que seguir estudiando algo para poder abordar una historia de mi pueblo, porque nos mencionaba no recuerdo en qué materia de bachilleres, me dijo que teníamos que hacer una historia de nuestra comunidad. Entonces nosotros nos empezamos a investigar, y nada más teníamos ahí que era un paredón, le llaman un paredón de adobe. Entonces decían, no, es que ese es de José Rodríguez. Y yo empezaba yo a preguntar, ¿y quién es José Rodríguez? Y me decían, no, pues es que José Rodríguez era un revolucionario, era el ranchero, era un familiar, y empiezan los lazos. Entonces me dice mi profesor, es que falta más investigación. ¿Cuándo se creó ese pueblo? Dice, porque se ve muy antiguo. Llevamos algunas fotografías y de algunas figuras de barro. Entonces me dice, esto es muy antiguo, es prehispánico. Dice, necesitas una mayor investigación. Digo, lo que pasa que nada más sabemos que tenemos ahí, hay un cerro donde le dicen que venía Moctezuma. Entonces, pero no sé más detalles. Y me dice, pues necesitas estudiar más. Entonces ahí fue mi gran interés, en seguir estudiando una historia de mi pueblo. Llegué aquí. Perdón. ¿Cuál es el pueblo? Perdón. Bueno, mi comunidad se llama San Pablo Hidalgo, desde el municipio de Tlaltizapán, Morelos. ¿Está ubicada? Está ubicada en la zona sur de Morelos. En el río Cuautla, ¿no? Rodeada por en las riberas Cuautla. del río Cuautla. Y pues hay bastante de dónde seguir, ¿no? Y yo seguía indagando, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y por qué las calles están trazadas? Había muchas preguntas sin resolver. Entonces yo llegué a esta facultad pensando en eso, en estudiar cómo se originó la comunidad de San Pablo Hidalgo. Entonces llego aquí a la facultad y está el tronco común. Entonces ya me estaba yo queriendo ir en antropología, porque me gustaba hacer entrevistas. Recuerdo que hicimos una investigación acerca del chamanismo en Tepalcingo, Morelos. Entonces yo estuve a punto de irme a antropología, pero retomé, no, tengo que seguir indagando sobre la historia de mi pueblo, de San Pablo Hidalgo. Y ingresé a lo que es la carrera de historia con ese interés de saber cuándo se fundó.
Uno pensaría, Caro, que para que un lugar tenga historia, pues debe de tener un museo, una serie de cuestiones que cuando lo difunde hoy el turismo principalmente, pues digamos, tengamos un abanico de posibilidades. Pero que conocemos tu pueblo, que conocemos ese espacio, nos damos cuenta que pequeños espacios tienen una gran historia. ¿Qué tiene San Pablo que para ti fue algo interesante de reconocer a través de ya un estudio pues más profesional de la historia? Pues se tienen lo que son pirámides, se encuentran ahí asentamientos humanos y pirámides que aún no se han descubierto totalmente, solamente son indicios que ahí se encontraban algunos indicios. He leído algunos libros y menciona que pues hay un asentamiento pues prehispánico y que se encontraba en medio de la comunidad, en medio del pueblo. Entonces, y otras en el cerro que le llaman Moctezuma. Entonces, ahí fue mi gran interés en por qué, ¿no? Y de dónde y cómo. Pero pues llegando aquí a la carrera de historia, ya posteriormente, ya casi para finalizar la carrera, me desvié del tema. No fue totalmente lo que yo quería, estudiar lo que desde sus orígenes hasta, digamos, el siglo XX. Me desvié bastante del tema y fue hasta el siglo XIX que tomé pues lo que es la historia de mi comunidad, porque encontré más documentación y más archivos y hay más información. Hemos indagado, hemos preguntado a los egresados y el gusto por la historia a veces nace por un profesor que nos dio alguna clase en algunos de los niveles de media superior para abajo, o por una cuestión familiar. ¿De dónde nace ese gusto, Caro, aparte de este interés que sí fuiste mostrando en el bachilleres? ¿Hay algo más atrás? Sí, mi familia, gracias a mi familia surgió ese interés. Mi padre y lo que es mi hermano contribuyeron. Un parte pues mis abuelos también contaban con la historia oral, pero prácticamente pues mi padre y mi hermano siempre contaban esas historias y se creó tal fecha y bueno, no decían una fecha exacta, no, sino ellos seguían con la tradición oral de mis abuelos y que seguía siendo un pueblo y que era muy reconocido. Entonces, y que hay muchas, en realidad pues muchas cosas prehispánicas que aún siguen ahí por descubrir, ¿no? Ese era mi gran interés. Y mis preguntas pues eran, ¿y por qué este lugar? ¿Y de dónde nació? Y bueno, eran tantas mis preguntas que siguen todavía por resolverse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso seguramente hoy lo reflexionas, porque ya cuando estamos en la licenciatura nos damos cuenta que sí, digo, que es importante la historia de estas comunidades, pero lo difícil que es acceder particularmente a las fuentes de información, ¿no? De la localidad donde estás, ¿dónde podemos hallar esas fuentes? ¿O qué fuentes tú exploraste? Yo las fuentes consultadas, también hice entrevistas para mi tesis, en este caso para el tema de las colonias agrícolas, de la colonia Porfirio Díaz y San Pablo Hidalgo. Recurrí a lo que son las entrevistas con familiares. En primer lugar, con los tíos más cercanos de las familias acaudaladas de la familia Rodríguez Barba. Él todavía, pues él tiene como 92 años y me dio una entrevista muy amena que estuvimos indagando acerca de cuál fue la fundación, quiénes habían sido, si él se acordaba o su abuelito o su papá había transmitido, digamos, cómo habían llegado a ser la colonia, ¿no? Cómo llegó a ser un pueblo para el siglo XIX. Entonces él me empezó a platicar muchas anécdotas, pues fue realmente muy interesante porque me comentaba que ellos
habían llegado de Jantetelco. Entonces, en Jantetelco, ellos eran arrieros. Posteriormente vienen huyendo y se encuentran refugio en lo que es San Pablo Hidalgo. Vienen huyendo porque él platicaba que se habían robado una vaca y que entonces traían muchos problemas. Y posteriormente menciona que el pueblo pues estaba deshabitado, había tierras muy vacías, y que pues en la primera familia fue su papá, su abuelo, se apellidaba Rodríguez Barba, su abuelo, y pues él decía que había muchas tierras disponibles y había población también ahí, y llegó su abuelo y se casó con unos familiares de apellido Barba, una mujer, y dice que pues había pues demasiados de terrenos y ellos vivían en una localidad, pues dice, alejados. Nosotros le decíamos aquí, dice, San Pablo, Colorado. Ajá. Y bueno, por ahorita nos mencionarás algunas cuestiones de esto que tú exploraste. Pues el sueño se cumplió, ¿no, Caro? Creo que esta idea que luego tenemos de estudiar una profesión, pues a veces no sale como la pensamos en la prepa o en niveles, insisto, hacia abajo, básicos. Pero bueno, hoy ya eres una historiadora, una licenciada en historia, y regresas al pueblo ahora pues con otra perspectiva, ¿no? ¿Qué se siente esa cuestión? Digo, porque no todos hacemos la historia del lugar de origen, que creo enriquece para mucho, no solo nuestra profesión, sino también el sentido de identidad de ese mismo lugar, ¿no? Fíjate que eso es importante lo que acabas de mencionar, porque a veces uno como profesor en la licenciatura de historia les dice uno a los alumnos: hace falta hacer la historia de las comunidades, ¿no? Y no todos se interesan por su propio terruño, ¿no? Exacto. Y aquí es un caso interesante es el caso. En ese sentido. Pues la verdad, a mí pues me interesó mucho este tema, y pues la verdad, mi tío, se llama Juan Torres, me dijo: qué bueno, hija, que te preocupas por escribir algo de nuestro pueblo. Siempre está, dice, pues olvidado, aquí está olvidado. Y la verdad, pues me sentí pues muy a gusto, muy bien, ¿no? Porque mi tío dice: nadie se ha preocupado de nuestra familia en contar la historia de su pueblo. Aquí nadie ha escrito nada, dice. Tal vez el arquitecto Ricardo la escribió, dice, pero muy poco. Dice, pero me parece que tú, pues, me gustó, dice, que te interesó la historia de nuestro pueblo para dar a conocer la relevancia que tuvo, dice. No solamente fue una comunidad como cualquiera. Claro. Y bueno, pero en eso profundizaremos precisamente con la tesis que tienes. Muy interesante esto de las colonias Porfirio Díaz y San Pablo Hidalgo. Origen, desarrollo y reforma agraria 1882-1929. Todo un proceso de la repartición de la tierra, incluso de la llegada al lugar, ¿no? De los antecedentes que yo he visto es que existía un poblado prehispánico, y todas esas zonas se llamaba Atenanguillo. Le estoy dando como información para irnos al pasado. Se llamaba Atenanguillo. De hecho existe todavía el nombre, ¿no? de Atenanguillo. Y lo que llama la atención, ¿cuáles son los antecedentes de todo el proceso? Porque es mucho más amplio, ¿no? Los antecedentes de la colonización a partir del México independiente y qué efectos tuvo sobre los bienes de manos muertas. Es decir, viene todo un proceso de colonizar no solamente San Pablo Hidalgo, sino más bien un amplio aspecto territorial de lo que sería la República Mexicana, ¿no? Entonces, ¿podría platicar un poco de eso? Claro. Pues desde
Después del México independiente observamos cómo se crean las primeras políticas de colonización, principalmente para el erario público, ¿no? A ayudar a hacer los ingresos económicos. El país estaba devastado, recordemos, y pues observamos cómo se implementa la primera política de colonización en 1824 con la intención de que se poblaran las tierras del norte del país. ¿Por qué? Porque estaban deshabitadas. Y bueno, la guerra había hecho estragos, ¿no? Pero principalmente las epidemias habían diezmado a la población indígena. Entonces se requería que personas fueran a habitar esas tierras para poder también contribuir a ser nuevos propietarios y poder contribuir al erario público. Pero observamos cómo después de mediados del siglo XIX, con la ley de desamortización, observamos cómo hay un incremento de la venta de las propiedades. Se dice que son tierras improductivas. ¿Por qué? Porque estaban en manos de los indígenas, en manos del clero. Entonces no producían nada hacia el gobierno, ¿no? No había un implemento económico. Entonces se hace la desamortización de los bienes y se crean lo que son las venta de propiedades. Pero para ello se crean anteriormente, antes de esa ley, se crea la ley de colonización en 1854 y donde se invita a inmigrantes europeos para poder traer personal para que supuestamente incentiven a la población indígena a trabajar con sus nuevos modelos modernos equipos de labranza. Pero observamos que pues México estaba inestable en esa época, era un México pues devastado prácticamente. Sí, había muchos conflictos sociales y todo eso. Mucha inestabilidad. ¿Qué efectos tuvo la ley de colonización del 31 de mayo de 1875? Que es diferente a la primera, ¿no? Sí, en ella se cree que el proyecto de colonización está a manos del gobierno mexicano. Se hace también una invitación igualmente a través de los ministros de Relaciones Exteriores para que vinieran inmigrantes a colonizar tierras deshabitadas. Principalmente pues se crean los cuestionarios en los diferentes estados. Se mandan unos cuestionarios para saber si hay tierras disponibles para la colonización. En ella se encuentra, pues para el caso de Morelos, encontramos que había tierras disponibles de la hacienda de Temilpa y de la hacienda de San Diego Barreto. Entonces para eso se manda un cuestionario, se hace un estudio es un estudio geográfico del lugar y preguntando pues si realmente podía haber un proyecto de colonización para el estado de Morelos. Entonces se cree que sí y se viene a colonizar en 1882 aquí en el estado de Morelos. Observamos que a pesar de que está pero pues demasiado lleno de haciendas el estado de Morelos, observamos cómo hay todavía terrenos baldíos. Todavía hay terrenos baldíos que están deshabitados y es factible la colonización aquí en el estado de Morelos. Entonces observamos que la primer colonización con inmigrantes extranjeros pues se crea en 1882. Estas colonias agrícolas durante el Porfiriato, ¿cuál es su papel en esta idea de colonización? ¿Y por qué colonias agrícolas? Se supone que hay colonias agrícolas, hay un proyecto colonizador por parte del gobierno federal de que la intervención, hay algunos
personas que fueron a ayudaron con la causa, con la intervención francesa. Entonces se supone que las colonias son un premio para esas personas que estuvieron activas durante la intervención francesa. Por eso se hace un proyecto colonizador no solo con la colonia Porfirio Díaz, sino San Pablo Hidalgo, San Rafael Zaragoza y San Vicente de Juárez. Ujú. En mi estudio nada más abarqué 2, lo que es la colonia Porfirio Díaz y San Pablo Hidalgo, debido a que la colonia Porfirio Díaz llegaron inmigrantes italianos. Entonces me pareció algo muy interesante hacer un análisis de esa colonia. Uh-huh. Mencionó las haciendas de San Francisco Temilpa y Diego Barreto. Uh-huh. ¿Nos puede platicar un poco de esas? Claro. Esas haciendas que eran azucareras, ¿no? Sí, eran azucareras. La hacienda San Francisco Temilpa fue una... Observamos cómo el marquesado del Valle pues estaba con decadencia económica. Entonces, como en el siglo XVII, en el siglo XVI, hace venta de esas tierras a través de censos empiteuticos. Entonces, lo hace primero a don Juan de Contreras, que fue el primer dueño de San Francisco Temilpa, pero lo funda como un trapiche. Posteriormente, la colonia de la hacienda de Temilpa, posteriormente no paga los censos enfiteuticos y la vende a don Pedro Cano. Entonces, posteriormente, don Pedro Cano también la endeuda porque no puede pagar los censos y la vende a lo que es Benito López, y Benito López también pasa por un endeudamiento bastante grande y pasan por varios dueños San Francisco Temilpa. Observamos como hasta el siglo XIX San Francisco Temilpa no fue productiva porque la hacienda la venden con muchas deudas, con esos censos y no se hace una producción azucarera como se esperaba, ¿no? Lo que pasa que algunos, por los factores climatológicas, había unas heladas bastantes feroces y acabaron con lo de la caña de azúcar. Posteriormente la venden y es rematada en el siglo XIX para crear las colonias Porfirio Díaz. San Francisco Temilpa fue comprada por el general ¿Pacheco? No. De los que siguieron de gobernadores. Ajá. Uno de los gobernadores. Bueno, dejémoslo en el olvido porque me están ganando los nervios. A lo mejor era muy codo, ¿no? Manuel Alarcón. Sí. Él hace próspera, hace que la hacienda fuera muy productiva, le hace una incentiva una tecnología muy amplia y hace que produzca para el siglo XX. Yo creo que ahí, ¿no?, es importante la ubicación del lugar, ¿no? Lo referimos, pero quizás el público iba a decir la hacienda de Temilpa nace ahí por donde están las estacas, ¿no? A un lado de Tlaltizopán, ¿no? Y la hacienda de Temilpa se riega precisamente con las fuentes que nacen en las estacas, ¿no? Y se extendió hasta el siglo XIX, hasta el río Cuautla. Pues es un territorio bastante grande. Ahí esa zona creo que también le llamaban el llano de Amatepec. Okay. ¿No? En algunas informaciones que tengo.
Sé algo de esto porque ya el otro día fuimos a buscar la hacienda perdida de San Pablo a Tenanguillo. Pasaremos algunas imágenes para que el público lo vea. ¿No? Entonces por eso tengo también esas referencias, pero es una hacienda bastante grande. A mí me llama la atención algo, a lo mejor está un poco fuera del tema, Caro, pero la colonia Porfirio Díaz, ¿no? En un lugar netamente zapatista me llama la atención que conserve es que fue su fundada nombre. en otro periodo. No, claro, pero que haya conservado su nombre, ¿no? Yo quizás le hubiera cambiado. Pero ese está en lo que fue la hacienda de Diego Barreto, que estaría un poquito más al norte de Tealtizapán para arriba, donde está todo el valle de Yautepec. O quizás eso sí eran poco revolucionarios, ¿no? No, porque o sea, la época en que pasó eso es que Porfirio Díaz es héroe. Ah, no, claro. Y es conocido en todo Morelos con una serie de alianzas, ¿no? Exacto. Y la gente ahí en Morelos pues lo quería mucho. Esa otra faceta no. Yo creo que eso fue parte de la situación de ponerle a esa colonia Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Pues sí, pues como observamos, pues en el año de 1882, pues es cuando se funda esta colonia con el nombre del general Porfirio Díaz, aludiendo, pues como había comentado el doctor, pues a su gran honor. Pero pues vamos a ver cómo posteriormente le cambian el nombre para después pues colocarle un nombre de un revolucionario. Entonces observamos también cómo la hacienda de Temilpa pues dio parte de esos terrenos para que se fundara la colonia Porfirio Díaz. La hacienda de Barreto pues también igualmente fue concedida por un censo enfiteútico a Pedro Arias Ulúa en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y posteriormente también pierde la propiedad por no pagar los censos y la vende a otro Nicolás Álvarez Barreto, lo cual lleva su nombre la hacienda, también para formar el primer trapiche. Pero en esa época observamos como pues también no fue tan próspera como se tenía pensado, debido a que pues siempre estaban endeudados, siempre pedían préstamos también a la iglesia. Ya sabíamos que la iglesia tenía pues bastantes ingresos de obras pías, de testamentos, entonces piden préstamos y igual pierden la propiedad, y vemos como hasta posteriormente es rematada y la adquieren los jesuitas. Observamos como hasta el siglo XVIII pues la hacienda de San Diego Barreto pues era un poco más próspera que la de Temilpa, debido a que pues los jesuitas se dedicaban al cultivo de caña, se dedicaban también a la ganadería, cría de ovejas, entonces había más producción que la de Temilpa. La Temilpa siempre estuvo endeudada debido a que era una propiedad raíz a cambio de préstamos, porque era para monjas, para otros le daban, no le daban la importancia productiva como la de Barreto. Pues sí, hay un cambio después con las leyes. Hay una ley en 1909 que afectó a las colonias agrícolas, ¿no? Ya casi a fines del porfiriato. ¿Qué nos puede comentar? ¿En qué sentido las afectó? Pues las colonias pues fueron fundadas, como ya dije anteriormente, en 1882. Pues la colonia Porfirio Díaz tuvo pues más importancia debido a que trajeron inmigrantes italianos, y bueno, también hubo un proceso ahí pues un poco fatal, porque trajeron las inmigrantes, pero las familias no eran agricultores como se tenía pensado. Entonces tenían diferentes oficios como zapateros, artesanos, ¿no? Entonces llegan y pues ven que las tierras pues no están ni siquiera pues fraccionadas como ellos pensaban. Llegan y pues no hay nada.
Incluso hace también referencia ahí que las epidemias como la malaria pues hizo estragos en el grupo, y entonces pues ocurrió que algunos descensos en las familias, otros se fueron a lo que es Puebla, a Chipilo, Puebla, con otros familiares, y entonces nada más se quedan 5 familias, y observamos cómo ahí pues por parte del gobierno federal fue un abandono por parte de esa colonia, y no hay un registro de la propiedad como tal, nada más hay algunas cosas, se hace un pago por 10 años a la colonia Porfirio Díaz para que se entreguen los títulos de propiedad. Entonces, para 1906 se entregan las primeras escrituras, pero no todos estaban titulados. Entonces, para 1909, con la ley de revalúo, esas propiedades, ahí eran 1,104 hectáreas de dotación para esas tierras, para esa colonia. Entonces, observamos cómo para 1909 esta población toma esta ley de revalúo como una forma para titularse, tener una propiedad raíz ya como tal. Entonces, lo que sucede en San Pablo Hidalgo es que ellos, por desconfianza, por desacato, no se empadronan en la ley de revalúo de 1909, y lo que sucede es que se quedan fuera del censo. Entonces, observamos cómo en la colonia Porfirio Díaz, pues sí todos pudieron registrar su propiedad, y en la de San Pablo Hidalgo pues fue totalmente pues lo contrario, ¿no? Tenían problemas, ellos no atendieron la orden del gobierno porque tenían problemas con la hacienda de Chinameca, de Vicente Alonso. Lo que pasa que ellos estaban acostumbrados, se dedicaban a la ganadería y estaban acostumbrados a pastar su ganado en lo que es la zona de San Pablo, Colorado. Cuando se funda la hacienda de Chinameca, a finales del siglo XIX, lo que pasa, el ganado estaba acostumbrado a estar ahí. Entonces, cuando la propiedad de la hacienda de Chinameca abarcó todos esos lugares, entonces tenían muchos problemas con las cercas, tenían problemas con el ganado que se iba a los terrenos. Entonces tuvieron ahí un cierto una serie de problemas jurídicos. ¿Y qué pasa? Pues ellos tenían ese resentimiento, ¿no? Que pues la hacienda, los hacendados nos están quitando nuestros animales, porque los animales se los llevaban, se los quitaban. Entonces pues ¿qué hacían? Ellos tenían ese problema, ese resentimiento de que la hacienda pues había muchos problemas, ¿no? Entonces la hacienda le tenía que quitar sus animales. Entonces, ¿qué sucedió? Que para 1909 ellos dicen, yo voy a quejarme con el gobierno, y él no hace caso a mis demandas. Entonces, posteriormente llega la ley de revalúo y dice, yo por qué tengo que inscribir el censo, ¿no? Entonces pues ahí perdieron también gran parte de sus propiedades porque no estaban inscritas en el registro agrario, en el registro de la propiedad. Entonces lo que sucede que quedan sin empadronar, y para años posteriores del siglo XX, cuando se instaura la reforma agraria, ahí donde tiene muchos problemas la colonia de San Pablo Hidalgo con lo que son los pequeños propietarios y la creación del nuevo ejido. Viene un año después la revolución. ¿Qué pasó en ese proceso de la revolución? En ese proceso, pues, las colonias Porfirio Díaz seguían produciendo para el autoconsumo.
un poco para el abasto local porque seguían cosechando maíz y frijol. E incluso ellos cosechaban la caña y la vendían al ingenio de Temilpa. A pesar de todo, pues los colonos italianos pues se aculturaron con las familias mexicanas y lograron pues producir para el autoconsumo. Entonces observamos como ellos todavía venden parte de su producción a la hacienda de San Francisco Temilpa, y también llevan cargas de maíz y cargas de frijol a la Ciudad de México. Ahí vamos a ver que la colonia Porfirio Díaz pues tenía pues una extensión de riego. A ellos les ayudó bastante las aguas del río Yautepec para ser más productivos. Para comparación de la colonia San Pablo Hidalgo fue fatal, ¿no? Porque ahí dependían del clima. Las propiedades pues no eran tan productivas. Son tierras de temporal, ¿no? A pesar de que está rodeado por el río pasa muy abajo, ¿no? Claro. Y pues tenían que ser diferentes obras de irrigación, lo cual pues no tenían. El gobierno es abandonada también esta colonia, y pues a su suerte están las familias mexicanas en San Pablo Hidalgo, pues nada más ahora sí produciendo para el autoconsumo. También pues vimos que no todas las propiedades pues nada más llegar y a sembrar, sino también eran propiedades con accidentes geográficos que solamente eran pues para estancias de ganado. Sí, en algunos de los documentos que he visto del siglo XVIII eran los agostaderos, ¿no? Que ahí en la época de seca se llevaba el ganado de esa zona, porque tenía bastantes pastizales. Viene el proceso de la década de 1920 y otra vez como que se renueva esto de la repartición de la tierra en las colonias. Bueno, ya no se llama Porfirio Díaz, a tu respuesta, ¿no? Bonifacio García. Sí, ahora se llama Bonifacio García, seguramente un héroe de la revolución, y San Pablo Hidalgo, que mantiene su nombre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en ese proceso de la repartición de los ejidos? Pues ahí pues observamos pues cómo la revolución hace estragos en esas comunidades, en esas colonias. Ahí en la colonia Porfirio Díaz observamos que siempre está pues comandada por militares, siempre está al acecho. Entonces, para el caso de la comunidad de San Pablo Hidalgo, durante la revolución, pues era la parte geográfica ayudó bastante para poder pues esconderse una parte de la población en la que eran las barrancas, en los cerros, del bandolerismo pues tanto zapatista como carrancista, ¿no? Lo que ahí menciona que llegaba Juvencio Robles y quemaba las casas, quemaba lo que eran las trojes de maíz, o sea, arrasaba con todos los pueblos para poder para que no siguieran apoyando al zapatismo. Entonces observamos cómo después de todo este caos de la Revolución Mexicana, cómo los pueblos son apoyados. Incluso en la colonia San Pablo Hidalgo hay algunos familiares de los Rodríguez Barba que se unen a la revolución. Ellos se unen a la revolución por lo que ya mencioné anteriormente, por las vacas por los problemas de las vacas que tenían, los ganados que siempre tenían con la hacienda de San Vicente, por los terrenos que pues a veces ellos decían que se los habían quitado, ¿no? Que la hacienda había quitado esos terrenos, pero en realidad lo que sabemos fue que las leyes de colonización hicieron que se reconcentrara la población y no estuvieran dispersas en lo que pues anteriormente estaban, en San Pablo Colorado y Atenanguillo. Se reconcentró
una sola población en lo que es San Pablo Hidalgo, y pues perdieron esos títulos, bueno, perdieron esa posesión y fue vendida pues a la hacienda de Chinameca. Entonces ellos aludían a que la hacienda había quitado sus terrenos. Entonces ellos se unen a la revolución por esos problemas. Posteriormente siguen con desacuerdos, siguen ayudando a lo que es al Ejército Libertador del Sur, y entonces ellos se unen a Zapata por querer recuperar sus terrenos. Pero observamos como para el siglo XX, en la segunda década, pues esos terrenos pues no les pertenecían. Los terrenos que realmente se les había dotado cuando se creó la colonia, con las leyes de colonización de 1882, pues ellos no pusieron la atención adecuada con la ley de revalú de 1909 para hacer un registro de su propiedad, y cuando llega la década de 1920, pues ahí pierden lo que es parte de que era realmente suyo, ¿no? Ahí pierden todo, pierden una parte de las propiedades, y observamos cómo con la reforma agraria de los años 20 se inician con los comités, a preparar los comités ejecutivos agrarios, y observamos cómo para esa fecha pues hay muchas poblaciones, hay muchas personas que son llegadas de Guerrero, del estado de Puebla, principalmente pues son de Guerrero, y empiezan a pedir dotaciones de tierras, pero como no había de dónde, pues se hace una expropiación a la pequeña propiedad, que sabían que estaban ahí desde el 82, pero en 1920 pues no había de dónde más repartir, más que de la hacienda de Chinameca. Pero mencionan en un acta de deslinde que esos terrenos pues no sirven para cultivar, que son terrenos de agotadero, y por lo tanto pues pedían una parte de la pequeña propiedad. Para 1925 se hace la primera petición para dotar al ejido de San Pablo, pero no se lleva a cabo porque se hace esa petición al gobernador del estado. Entonces la Comisión Nacional Agraria menciona que debe de llevarse, la Comisión Local Agraria dice que debe de llevarse esa petición a la Comisión Local Nacional Agraria. Entonces ahí es cuando inicia parte de la reforma agraria en ese lugar, y observamos como para 1928 pues se hace también las diferentes resoluciones, y se da una petición de 540 hectáreas. Entonces los pequeños propietarios ahí empieza cómo van a donar, cómo van a repartir tierras si son de la pequeña propiedad. Ahí sí se acuerdan cuáles terrenos eran de ellos. Entonces hay una carta donde se hace que no van a donar porque son de su propiedad. Posteriormente, en 1929 se hace otra petición diciendo que pues la dotación agraria se puede efectuar ahí, pero solo afectando a dos pequeños propietarios, que es a Enrique Rodríguez, mencionado el Tallarín, y a Clotilde Rodríguez. Cada uno de ellos, Clotilde Rodríguez con 19 y a Enrique Rodríguez con 23 hectáreas, son afectadas para dotar al ejido de San Pablo Hidalgo. Dando una resolución definitiva en 1929 de 240 hectáreas. Pero los pequeños propietarios ahí mencionan que pues no van a dar ya más terrenos, los van a donar. El señor Palemón hace un escrito
Palemón Rodríguez y Clotilde Rodríguez y Enrique Rodríguez, diciendo que les van a donar esas hectáreas, pero ya no quieren que sean afectadas otras propiedades. Y es cuando se crea el ejido de San Pablo Hidalgo en 1929 con una resolución provisional. Y pues posteriormente ese sigue siendo una problemática para los años 40 y los años pues subsecuentes, porque observamos cómo se dona esos terrenos y luego posteriormente vuelven a querer seguir pidiendo terrenos y siguen queriendo tener terrenos en la pequeña propiedad, que supuestamente era inafectable, pero observamos que después la Comisión Local Agraria hace un estudio geográfico del lugar y menciona que pues esos terrenos eran bañaderos del río, entonces pues probablemente pues ni eran de ellos. Hace algunas discusiones y lo que realiza la Comisión Local Agraria es pues hacer unas justificaciones pues para que tanto los propietarios como los lugareños pudieran estar pues en una situación estable, pero ahí conlleva algunos problemas. A la expropiación que se le hizo a Enrique Rodríguez, que posteriormente pues lo escribió el maestro Dante sobre el conflicto y el levantamiento de el Tallarín. Sí, acerca de ese problema. Y observamos cómo pues las familias, por una parte pues fue dotada, ¿no? Pero esas familias pues eran recién llegadas, prácticamente pues no eran los beneficiados pues como los pequeños propietarios del 82, fueron afectados con la reforma agraria. Y observamos como también en la colonia Porfirio Díaz, Bonifacio García ahora, pues como observamos, pues le cambiaron el nombre en el año de 1923 para poder ser una congregación y poderla dotar también de tierras. Ahí no se hubo una expropiación debido a que estaban registrados ante el registro de la propiedad, estaban ya gracias a la ley de revalúo, pues ellos no pudieron ser inafectables debido a que también había terrenos de la hacienda de Temilpa y de Barreto disponibles para la dotación de ejidos. O sea, es interesante porque son dos casos muy cercanos, pero al mismo tiempo son diferentes, ¿no? En esos problemas que tuvieron sobre los dueños de las tierras y el último proceso de la repartición de la tierra. Sí. Por ahí vi también que tenía algunos mapas. Sí. Uno eso que incluso todos los que hemos llegado ahí, nos llamó la atención que una colonia fundada, ¿no? O sea, el poblado ya de San Pablo Hidalgo, fundada en la década de 1880, tuviera calles tan anchas y bien trazaditas, ¿no? En cuadrícula. Sí. ¿Quién fue el ingeniero, el que encontró el lugar para ubicar la población? El ingeniero Carlos Pacheco ubicó ese lugar debido a que pues estaba el asentamiento urbano ahí inició. ¿Por qué? Porque estaba cerca del río. Entonces el agua es bastante pues bastante agua para el pueblo, entonces era necesaria. Entonces era el lugar más propicio para tener tanto producción agrícola, porque había ahí 15 hectáreas de riego, entonces lo que era parte del río, entonces eran unos arenales del río donde podían sembrar pues cualquier cultivo. Ahí vio pues una gran ventaja en ese lugar. Pues la calle, pues las calles están cuadriculadas de acuerdo a este ingeniero. Y pues menciona en el Archivo General Agrario, me encontré esa foja donde dice que pues era un poblado donde pues había pues zonas dedicadas para el cultivo, podían cultivar cualquier producto porque estaba muy cerca del río, entonces no había ningún problema para que desarrollara pues la población. Se supone que fue creada para que
produjera bastante, pero observamos como las leyes de colonización y el abandono de parte del gobierno federal pues fue totalmente pues cambiado todo, ¿no? Toda la perspectiva que se tenía pues se cambió totalmente, porque las políticas de colonización en el año de 1883 pues las estuvo manipulando las compañías colonizadoras, que ellos nada más se dedicaban a atraer inmigrantes o familias de cualquier lugar para poder establecerlas en un lugar que tal vez ni siquiera conocían. Bueno, no conocían. Seguramente no conocían, ¿no? Perdón. Pues no eran insalubres, ¿no? Sí, o sea, ellos nada más se encontraban en el terreno y lo repartían, ¿no? Sí. Y pues vemos cómo pues estas circunstancias estuvieron en el abandono las colonias, tanto la Porfirio Díaz como la San Pablo Hidalgo fueron abandonadas totalmente, y el proyecto colonizador pues fue un fracaso totalmente desde un inicio. Sí, y también la parte de las tierras ejidales quedaron al noreste, ¿no?, del poblado. Sí. ¿Y esa extensión sí era cultivable, esa parte? Una parte nada más, la otra era de agostadero. Ah, ok. Pues en realidad pues la dotación nada más era para dar tierras y pacificar a la población, dice, y seguían pidiendo y pidiendo, y pues lo que quería el gobierno en esa época, ¿no?, era tranquilizar a toda la población. Ya te di lo que pediste, ya cálmate, ¿no? Entonces prácticamente pues nada más era dotar a los ejidos y sin saber si iban a producir o no, ¿no? Pero, no sé, el día que visitamos por ahí, yo veo que sí hay bastante producción. No sé si, como somos desconocedores de la situación, vemos que la gente tiene sus milpitas y tiene... limones. Ajá, esas hectáreas donde tienen los limones, la caña de azúcar, para el forraje, y demás cultivos como sandía, son las 15 hectáreas de riego que ocupaban desde el año de 1882 para cultivar. ¿Y las jícamas también son de ahí? Son de la pequeña propiedad, que bueno, posteriormente en los años 60 se creó un proyecto de irrigación de agua del río Cuautla desde la boca toma de agua de San Vicente de Juárez. Entonces falta esa segunda historia, ¿no? De a partir de 1930 hasta el presente, ¿no? Sí. O sea, las dotaciones y todo eso. Pues yo creo que valdría la pena hacer una maestría y un segundo, en esta, ¿cómo se llama? La maestría en estudios regionales, porque vale la pena continuar con eso y saber toda la historia, cuando menos de 1930 al presente. Pues mi idea era tomar hasta el año de 1960. Claro. La temporalidad nada más la corté hasta 1929, cuando se hizo la primera resolución de dotación de tierras al ejido de San Pablo Hidalgo, y para el caso de la colonia Bonifacio García, antes Porfirio Díaz, pues hasta 1925, cuando fue su primera dotación ejidal. Posteriormente pues me faltan más estudios acerca de ello. De la colonia Hidalgo tengo todavía los planos de los años 40 a los años 60, cuando se hace la ampliación con tierras irrigables de la hacienda de San Vicente de Chinameca. Pues ahí también hay un trabajo muy importante de cartografía con el análisis de esos planos y vamos a decir, ese proceso, porque muchas veces no se conoce todos estos procesos de la dotación de tierras ejidales. Pareciera que todo se queda en la época de los 30, ¿no? Y no, continuó en varias ocasiones con peticiones que hicieron posteriormente. Sí, incluso pues los expedientes de tierras que yo consulté fue en el Archivo General Agrario. Pues
ahí datan pues desde el año de 1929-28, cuando se hace la fracción de la pequeña propiedad con las 540 hectáreas que mencioné anteriormente. Pero observamos cómo hasta el 29 se hace la verdadera dotación ejidal, ahora sí con una cartografía real. Esas incluso para el año de 1882, cuando se creó la colonia San Pablo Hidalgo, no encontré el plano en el Archivo General Agrario y ni en el AGN. Ese plano lo encontré con un documentos privados de la familia Rodríguez. Lo que pasa que ellos tenían esa desconfianza que seguía. Ellos no entregaron ninguna documentación debido a la desconfianza que se tenía que fueran a expropiarlos nuevamente. Uh-huh. Y el plano no se realizó directamente por un ingeniero, ¿no? El plano de la colonia Porfirio San Pablo Hidalgo de 1882 la hicieron un colono de la colonia Porfirio Díaz, Manuel Pastor. Lo que pasa que pues se supone que tenían que hacerlo el gobierno federal, nunca mandó a los ingenieros topógrafos, y entonces levantaron de esa colonia Manuel Pastor, que era el encargado de llevar los pagos que necesitaba el gobierno. Entonces ese primer plano lo encontré con la familia Rodríguez, con Jesús Rodríguez. Él tenía resguardado ese plano debido a que dice que él tenía mucha desconfianza de que siguieran pidiendo dotaciones. Su padre lo tenía resguardado para que no hubiera ya más peticiones. Ahí hay otro campo, ¿no? Muy interesante, porque usted ha estado mencionando constantemente. Es decir, hay familias que tienen documentación y aparte sus propias vivencias a través de la historia oral. ¿Cuál fue su experiencia ya entrándole a entrevistar a estas personas? ¿Qué tan accesibles fueron? ¿O fueron accesibles porque son conocidos? Fueron accesibles, tío Jesús Rodríguez, porque es familiar de mi padre. Uh-huh. Mi padre me llevó con él a hacer la entrevista. En primera instancia, pues él tenía una desconfianza, que para qué yo quería saber acerca de la propiedad, cuáles eran. Pues él todavía tiene esa idea de que los iban a expropiar, todavía tiene ese miedo, ¿no? Yo le comenté que era para una investigación de tesis. Y o sea que sí había desconfianza, sí, ¿no? Sí, incluso fui a entrevistar a otro personaje que se llama Abraham Perdomo, también uh-huh. Como era una familia muy acaudalada junto con los Rodríguez. Descendientes del exgobernador Perdomo. Claro. Entonces, él sí se mostró muy, muy déspota, me dijo que no me podía atender y que yo para qué necesitaba saber acerca de las propiedades, que él no daba ninguna información a nadie por las expropiaciones que había tenido anteriormente su familia, pero pues uh-huh. En realidad pues es muy desconfiado, era muy desconfiado, es desconfiado todavía. O sea que hay de los dos tipos. Sí, sí, que son de las personas que te cierran la puerta enfrente y no te dan ninguna entrevista. Para la colonia Porfirio Díaz, en cambio, fue muy accesible el señor Pablo Oliveto. Él tiene también los documentos todavía. Descendiente de italianos. Uh-huh. Su abuelo era Santos Oliveto y uh-huh. y él todavía resguardó muchos documentos. Me comentaba, dice, llegaste tarde, dice, porque mis hermanas quemaron, dice, un baúl lleno de documentos. No. Que ya no. Entonces nada más lo que pudo rescatar él fueron lo que tengo en los anexos de la tesis. Bueno, él fue una persona, don Pablo, muy accesible. Empezó a platicarme acerca de cómo su abuelo y su padre comentaban cómo había vivido la experiencia de colonización. Uh-huh. Me comentó que incluso su abuelo tenía un hermano. Y como por no tener el dinero necesario, a él, las compañías colonizadoras lo enviaron a Brasil.
Muy lejos. Muy lejos, se desmembraron las familias italianas prácticamente. Pero le digo que supuestamente en la ley de colonización dice que se tenía que pagar pues el traslado hasta el lugar de donde se iban a establecer. Entonces, pues él dice, mi abuelo menciona eso, que un hermano se fue para Brasil porque no tenía el dinero para pagar y venirse a esas establecer. Historias de familia vale la pena recogerlas también, ¿no? Y qué rico, insisto, en lo que hablábamos hace un momento, la riqueza que puede tener una pequeña localidad en una historia de larga duración, ¿no? Lo vivimos con don Enrique García, el padre de definitivamente. Carolina, no sé cuántas historias nos contó. Sí, pero bueno, también aprovechando, felicitarte porque creo que de esa historia de preparatoria que tú contabas, donde estaba rescatando lo prehispánico, pues yo creo que también enriqueciste mucho la historia de tu localidad en un periodo muy complejo, y donde vemos que pues todavía esos conflictos hasta cierto punto pues se reflejan en la organización de estas propiedades, ¿no? Incluso sí, realmente lo que ella está narrando es la fundación de lo que sería la población moderna, claro. Aunque ya había habido un asentamiento prehispánico, que eso será otra historia. Que nos la contará para la próxima. Esperemos claro que sí. Sí. Pues por nuestra parte, muchísimas gracias, Carolina, muy interesante el tema. Definitivamente, pues bueno, vamos a dar el mensaje final. Agradecemos mucho, Carolina, que nos hayas acompañado en esta ocasión. Bueno, nos despedimos de ustedes. Rafael Aguirre Temamatla, ya tras cámaras, Óscar Lorenzana en sonido, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Nos despedimos hasta la próxima. Está bien.